Nunca imaginé que a mis 68 años, después de haberme partido el lomo toda la vida bajo el sol de Michoacán, terminaría durmiendo sobre un colchón húmedo que huele a fertilizante y a humedad. Nunca imaginé que tendría que cerrar los ojos e imaginar que estoy en mi cama, esa cama grande de caoba que compré con mi difunta esposa Elena hace 30 años, mientras sé perfectamente que ahora en este preciso instante un desconocido está roncando sobre mis sábanas. Lo peor no es el frío que se cuela por las rendijas de madera de este granero viejo. Lo peor no es el dolor en mis huesos por la artritis que se agrava con la humedad. Lo peor es saber que la persona que permitió esto, la persona que me cerró la puerta de mi propia casa en la cara, es la misma niña a la que le enseñé a caminar, a la que le sostuve la bicicleta, a la que le di todo lo que tenía y lo que no tenía. Mi hija Mónica. Pero déjenme contarles cómo llegué aquí a ser un intruso en mi propia tierra, en mi amado rancho El Legado. Porque dicen que el diablo es puerco, pero a veces el diablo se viste con ropa de marca, conduce un coche deportivo y te llama suegro. Todo empezó hace unos 8 meses. Yo estaba viviendo tranquilo. Viudo sí, y con la tristeza de no tener a mi Elena, pero tranquilo. Mi rancho de aguacates funcionaba como un reloj suizo. Décadas de trabajo. Empecé como peón ahorrando centavo a centavo, compré mi primera hectárea, luego la segunda, y así hasta tener lo que tengo hoy. O lo que tenía. Mis aguacates se exportan, son de los mejores de la región. La gente en el pueblo me respeta, me saludan con un «Buenos días, don Aurelio», y se quitan el sombrero. Entonces apareció él, Fernando. Mónica lo trajo un domingo a la comida familiar. Ella llevaba un tiempo viviendo en la ciudad, supuestamente estudiando administración, y regresó con este tipo colgado del brazo. Desde el primer momento me dio mala espina. No sé cómo explicarlo, es un instinto que uno desarrolla en el campo. Sabes cuando una fruta está podrida por dentro, aunque la cáscara brille. Fernando era así. Brillaba mucho. Zapatos mocasines, sin calcetines, camisa desabotonada hasta la mitad del pecho, reloj dorado enorme, y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Me saludó con un apretón de manos flojo, de esos que te hacen desconfiar de la hombría de un hombre. «Un placer, don Aurelio», dijo mirando por encima de mi hombro hacia la casa grande. «Vaya propiedad tiene usted. Impresionante. Se respira dinero aquí». No dijo «se respira paz», ni «se respira trabajo». Dijo «dinero». Ahí debí haberlo echado a patadas. Pero miré a Mónica. Mi niña tenía los ojos iluminados como hacía años no los veía. Me miraba suplicante, como pidiéndome que por favor, por una vez, no fuera el viejo gruñón de siempre. Así que me tragué mis palabras, invité al tipo a pasar y serví tequila. Los meses pasaron y Fernando se fue metiendo en nuestras vidas como la humedad en las paredes, lento, silencioso, hasta que ya está en todos lados. Se casaron rápido. Demasiado rápido para mi gusto, pero Mónica decía que estaba enamorada, que Fernando era un visionario, que tenía grandes ideas para el negocio. Papá, me decía ella, Fernando, estudió negocios internacionales. Él sabe cómo llevar el legado al siguiente nivel. Tú ya estás cansado, deberías descansar. Y ahí estaba la trampa. El descanso. La vejez. Empezaron a trabajarme la mente con eso. Mire, suegro, me decía Fernando en las cenas mientras se bebía mi mejor tequila reserva, el mundo ha cambiado. Ahora todo es digital, logística, mercados asiáticos. Usted ha hecho un trabajo increíble, de verdad, mis respetos. Pero los métodos tradicionales ya no bastan. Además, piense en los impuestos. Si algo le pasa a usted, Dios no lo quiera, el gobierno le va a quitar la mitad del rancho a Mónica en impuestos de sucesión. Es un robo. Yo escuchaba y callaba. Soy bueno cultivando, sé cuándo podar, cuándo regar, sé negociar el precio por tonelada, pero de leyes y de impuestos internacionales no entiendo mucho. Y el miedo es un arma poderosa. El miedo a dejar a mi hija desprotegida, el miedo a que el gobierno se lleve el sudor de mi frente. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté una noche, ya harto de tanta insistencia. Fernando sonrió. Esa sonrisa de tiburón. Una donación en vida, suegro. Ponga el rancho a nombre de Mónica. Así, si algo pasa, ya es de ella. 0 impuestos. Y nosotros nos encargamos de la gestión. Usted sigue viviendo aquí, por supuesto, usted es el patriarca.
solo que en papel Mónica es la dueña. Yo solo la ayudo a administrar. Usted se dedica a disfrutar, a pasear, a ver crecer los nietos cuando vengan. Se lo ha ganado. Sonaba bonito, demasiado bonito. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama mirando el techo, consultando con la almohada y con la foto de Elena en la mesita de noche. «Elena, ¿qué hago?», le preguntaba. El muchacho es un vago, no sabe agarrar una pala, pero Mónica lo adora. Y es cierto que ya me duelen las rodillas, que ya me canso más rápido. Al final el amor de padre me cegó. O tal vez fue la estupidez de viejo. Llamé a mi amigo de toda la vida, el licenciado Torres. Torres y yo fuimos juntos a la escuela primaria, crecimos corriendo por estos montes. Él es el único abogado en el que confío. Cuando le conté la idea, se quitó los lentes y me miró con esos ojos pequeños y vivaces que tiene. «Aurelio, ¿estás seguro?», me preguntó golpeando la mesa con su pluma. «Conozco la ley y sé que se puede hacer para evitar impuestos, sí. Pero te quedas sin nada a tu nombre. Pasas de ser el dueño a ser un invitado en tu propia casa. Confío en mi hija», Torres, le dije, aunque la voz me tembló un poco. «Es mi sangre. Ella nunca me dejaría en la calle. En tu hija, tal vez confíes», dijo Torres recostándose en su silla de cuero viejo, «pero el marido, ese tipo no me gusta, Aurelio. He oído cosas en el pueblo. Dicen que debe dinero, que le gusta apostar a los gallos y a las cartas. Mónica dice que ha cambiado, que quiere sentar cabeza». Torres suspiró. Se quedó en silencio un largo rato mirando unos papeles. Luego sacó una carpeta nueva y empezó a escribir algo. «Está bien, Aurelio. Si eso es lo que quieres, prepararé los papeles. Pero lo haremos a mi manera. Voy a redactar la escritura de donación, pero voy a incluir unas cláusulas de protección, solo por si acaso. Haz lo que tengas que hacer, Torres. Yo solo quiero que mi hija esté bien». El día de la firma, Fernando estaba eufórico. Llevaba un traje que costaba más de lo que gana un peón en un año. Mónica estaba nerviosa, se mordía las uñas. Cuando Torres puso los documentos sobre la mesa, Fernando casi se lanza sobre ellos. Por fin exclamó: «Es lo mejor para todos, suegro, va a ver». Torres me miró fijamente. «Don Aurelio», Mónica dijo con voz seria, «¿han leído bien todo el documento, incluyendo las cláusulas adicionales?». Fernando agitó la mano, restándole importancia. «Sí, sí, licenciado. Puro trámite legal. Lo importante es que la propiedad pasa a Mónica, ¿verdad?». «Así es», dijo Torres sin dejar de mirarme a mí. «La propiedad pasa a Mónica, pero ¿dónde firmo?», interrumpió Fernando pasándole el bolígrafo a Mónica. Mónica me miró. Tenía los ojos llorosos. «¿Estás seguro, papá?». Yo tomé su mano. Sus manos eran suaves, no como las mías, llenas de callos y cicatrices de la tierra. «Firma, hija. Es todo tuyo. Cuídalo como yo lo cuidé». Y firmó. Y yo firmé. Y en ese momento sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo sentí un frío repentino en la nuca, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. Fernando ni siquiera leyó el documento completo. Estaba tan ansioso por ver el sello notarial que sus ojos brillaban con codicia pura. Torres cerró la carpeta y me dio una copia a mí. «Guárdalo bien, Aurelio», me susurró al despedirse, «y ojalá nunca tengamos que usar esto». Al principio las cosas no cambiaron mucho, pero a las 2 semanas la transformación comenzó. Fue sutil al inicio. Fernando empezó a dar órdenes a mis capataces sin consultarme. Cambió los horarios de riego. Compró fertilizantes químicos baratos en lugar de los orgánicos que siempre usábamos. Cuando intenté corregirlo, me soltó la primera bofetada verbal. «Suegro, por favor», me dijo con tono condescendiente delante de los peones. «Usted ya no manda aquí. Deje que los profesionales trabajen. Váyase a ver la televisión o algo». Me quedé helado. Los peones bajaron la mirada avergonzados por mí. Sentí la rabia subirme por el cuello, pero me di la vuelta y me fui a la casa. «Es joven», pensé. «Quiere demostrar que puede, ya aprenderá». Pero no aprendió. Empeoró. Empezó a traer gente extraña al rancho. Amigos suyos de la ciudad, tipos ruidosos que se pasaban el día bebiendo cerveza en mi porche y ensuciando todo. Y luego empezó a despedir gente. El primero fue don Chuy, mi capataz de confianza desde hace 20 años. Lo despidió porque, según Fernando, era muy lento y muy viejo. «No puedes echar a Chuy», le grité esa tarde en la sala. «Él es parte de la familia. Tiene 6 hijos». Fernando ni siquiera levantó la vista de su celular.
Estaba desparramado en mi sillón favorito con los pies sobre la mesa de centro. La nómina estaba muy inflada, suegro. Hay que recortar gastos. Además, traje a un equipo nuevo, más joven, más eficiente. Y, por cierto, baje la voz. Me duele la cabeza. Busqué a Mónica. Le supliqué que interviniera. Hija, tu marido está destruyendo el rancho. Está echando a la gente buena. Tienes que hablar con él. Tú eres la dueña. Mónica suspiró evitando mi mirada. Parecía más delgada, más apagada. Papá Fernando sabe lo que hace. Él dice que estábamos perdiendo dinero. Tienes que confiar en él. Por favor, no causes problemas. Causar problemas, le dije sintiendo un nudo en la garganta. Defender a nuestra gente es causar problemas. Ella se fue a su cuarto y cerró la puerta. Me di cuenta entonces de que mi hija ya no era mía. Era de él. Él la tenía completamente manipulada, le había hecho creer que yo era un viejo obsoleto y que él era el salvador. Pero el golpe final, el que me rompió el alma, llegó ayer. Era mi cumpleaños número 68. Me levanté temprano como siempre y salí a caminar por los huertos. A pesar de todo, tenía la esperanza de que ese día fuera diferente. Pensé que tal vez Mónica me haría mi pastel favorito, el de 3 leches como hacía mi esposa. Pensé que tal vez haríamos una tregua. Caminé hasta el río, revisé los canales de riego que estaban sucios, por cierto, y traté de encontrar paz en el sonido del agua. Regresé a la casa cerca del mediodía, con un poco de hambre y con la ilusión de un abrazo de cumpleaños. Cuando llegué a la entrada principal, me detuve en seco. Había unas bolsas de basura negras de esas grandes de jardín apiladas junto a la puerta. Eran 4 o 5. Al principio pensé que era basura real que no habían sacado. Pero luego vi algo que sobresalía de una de las bolsas rotas. Era la manga de mi camisa de cuadros, mi camisa favorita. Sentí que el corazón se me paraba. Corrí hacia las bolsas y las abrí. Ahí estaba todo. Mis camisas, mis pantalones, mis botas viejas, mis libros, las fotos de Elena que tenía en mi buró. Todo tirado como si fuera desperdicio. ¿Pero qué es esto?, murmuré temblando. La puerta de la casa se abrió. Salió Fernando con una sonrisa burlona y detrás de él una mujer que no conocía. Era una mujer corpulenta de unos 60 años, muy maquillada, con el pelo teñido de un rubio chillón y vestida con ropa demasiado ajustada y llena de lentejuelas. Parecía un árbol de Navidad mal decorado. «Ah, suegro. Ya llegó», dijo Fernando como si nada pasara. «Justo a tiempo. Quiero presentarle a mi madre, doña Chelo». La mujer me miró de arriba a abajo y torció la boca con asco. «Así que este es el famoso don Aurelio», dijo con una voz chillona y rasposa. «Se ve más acabado de lo que me dijiste, hijo». «Un placer, señora», dije tratando de mantener la compostura, aunque me hervía la sangre. «¿Me pueden explicar por qué mis cosas están en la basura?» Fernando soltó una risita y pasó un brazo por los hombros de su madre. «No es basura, suegro. Solo estamos reacomodando. Verá, mi madre ha venido a vivir con nosotros una temporada. Necesita aire fresco, el médico se lo recomendó. Y pues la casa no es tan grande como parece». «¿Cómo que no es grande?», exploté. «Tiene 5 habitaciones». «Sí, pero necesito una para mi oficina, otra para el gimnasio que voy a montar, la nuestra, la de invitados. Y pues mi mamá necesita la habitación principal de la planta baja. Por sus rodillas, ya sabe. La habitación principal de la planta baja. Mi habitación. La que compartí con Elena. La que construí con mis manos». «Estás loco», le dije, dando un paso hacia él. «Esa es mi habitación. Tú no puedes hacer esto». «Corrección, suegro. Esa era su habitación. Ahora es la de mi madre. Pero no se preocupe, no lo vamos a dejar en la calle. Somos familia, ¿no?». Señaló hacia el fondo del patio, más allá de los jardines, hacia donde estaba el viejo granero de herramientas y fertilizantes. Una estructura de madera y lámina donde guardábamos los tractores viejos y los sacos de abono. «Hemos acondicionado el cuarto del velador en el granero para usted. Es privado, tranquilo, nadie lo va a molestar. Ideal para un hombre de su edad que necesita silencio». «¿Me estás echando al granero?», pregunté sintiendo que las lágrimas de rabia me nublaban la vista. «¿Como a un perro?». «No sea dramático. Es un techo. Y debería estar agradecido, en otro lado ya lo habrían mandado al asilo». Miré hacia la puerta esperando ver a Mónica, esperando que saliera gritando que defendiera a su padre. Y salió. Pero no gritó. Mónica salió pálida mirando al suelo. «Mónica», la llamé con la voz rota. «Hija, ¿tú sabías esto? ¿Vas a permitir que me saquen de mi cuarto para meter a esta mujer en mi propio cumpleaños?».
Mónica levantó la vista por un segundo. Vi dolor en sus ojos, pero también vi miedo. Mucho miedo. «Papá», susurró, «es que Fernando dice que es lo mejor. Doña Chelo está enferma y tú eres fuerte. El granero no está tan mal, lo limpiaron ayer». «Es un establo». «Mónica», grité, «soy tu padre. Yo te di esta casa». «Ya basta de gritos», intervino doña Chelo, abanicándose con la mano. «Ay, qué viejo tan escandaloso. Fernando, haz algo, se me va a subir la presión». Fernando se puso serio y dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Bajó la voz para que solo yo lo escuchara, pero su tono era una amenaza pura. «Mire, viejo, usted firmó. La casa es de Mónica. Y Mónica hace lo que yo digo. Así que tiene dos opciones: o agarra sus bolsas y se va al granero calladito la boca, o llamo a la policía y digo que está usted agresivo y senil. Y créame, tengo amigos en la comisaría que estarían encantados de llevarlo a pasar la noche en una celda fría. ¿Qué prefiere?». Me quedé paralizado. Miré a mi hija una última vez. «Mónica», le dije suavemente, «si permites esto no hay vuelta atrás». Ella empezó a llorar, pero no se movió. Fernando la agarró del brazo y la metió a la casa. Doña Chelo me lanzó una última mirada de desprecio y entró tras ellos. «Que disfrute su nueva suite, don Aurelio», dijo Fernando antes de cerrar la puerta. ¡Bam! El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mi cabeza como un disparo. Me quedé ahí parado solo, rodeado de bolsas de basura frente a la casa que construí con mis propias manos. El sol empezaba a bajar, empezaba a hacer frío. Arrastré mis bolsas hasta el granero. El lugar olía a aceite de motor, a químicos y a polvo. Habían puesto un catre viejo en un rincón, una mesa de plástico coja y una silla. No había baño, tendría que usar la letrina de los trabajadores afuera. Me senté en el catre. El colchón se hundió bajo mi peso. Saqué la foto de Elena de una de las bolsas. El cristal estaba roto. Seguramente se rompió cuando la aventaron. Acaricié el rostro de mi esposa a través del cristal roto. «Perdóname, vieja», susurré. «Perdóname por ser tan tonto». Lloré. Lloré como no lo hacía desde el día en que la enterré. Lloré de rabia, de humillación, de impotencia. Escuchaba la música que venía de la casa grande. Estaban celebrando. Seguramente estaban festejando la llegada de la reina madre Chelo, brindando con mi tequila, comiendo en mi mesa. Pero mientras las lágrimas corrían por mi cara curtida por el sol, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor empezó a endurecerse. La tristeza se convirtió en algo frío y pesado como una piedra en el estómago. Recordé la mirada de Torres en la notaría. Recordé lo que me dijo: «Ojalá nunca tengamos que usar esto». Y recordé que yo no soy un viejo inútil. Soy Aurelio, el hombre que convirtió un pedazo de tierra seca en el vergel más grande de la región. He lidiado con plagas, con sequías, con heladas y con coyotes. Fernando es solo una plaga más. Y a las plagas se les extermina. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Saqué mi viejo celular del bolsillo. Tenía poca batería, pero suficiente. Marqué el número de Torres. Sonó una vez, 2 veces. «Bueno», contestó la voz rasposa de mi amigo. «Torres», dije. Mi voz ya no temblaba. Era firme, seca, peligrosa. «Tenías razón. Son unos desgraciados. Me han echado al granero». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché el sonido de un encendedor y una calada profunda de cigarro. «Al granero», repitió Torres, y pude escuchar la sonrisa maliciosa en su voz. «Perfecto. Eso cuenta como trato inhumano. Aurelio, amigo mío, ¿estás listo para la guerra?» Miré a través de la ventanita sucia del granero hacia la casa iluminada donde mi yerno reía. «No solo estoy listo», Torres, respondí. «Estoy impaciente. Quiero destruirlos». Colgué el teléfono. Esa noche dormiría en el granero, sí. Dejaría que se confiaran. Dejaría que creyeran que me habían vencido. Pero no sabían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas: dejar vivo al dueño del circo. Mañana empieza mi turno. La primera noche en el granero fue larga, pero las que siguieron fueron un infierno lento y silencioso. El frío de la madrugada en Michoacán no perdona, se te mete en los huesos como agujas de hielo, y ese catre viejo no ayudaba en nada. Me despertaba con la espalda entumecida, tosiendo por el polvo, y lo primero que veía al abrir los ojos no eran las fotos de mi familia,
ni la luz entrando por las cortinas que bordó Elena, sino aperos de labranza oxidados y sacos de urea apilados contra la pared de lámina. Mi rutina cambió de golpe. Antes me levantaba, me bañaba con agua caliente, desayunaba mis huevos rancheros y salía a supervisar. Ahora tenía que calentar agua en una parrilla eléctrica vieja que encontré entre los cachivaches para hacerme un café soluble que sabía a tierra. Para ir al baño tenía que caminar 50 metros hasta la letrina de los peones, aguantando la humillación de que mis propios trabajadores me vieran salir de ahí en pijama con la cabeza baja. Ellos, los peones que quedaban, me miraban con lástima. Eso era lo que más me dolía. Don Chuy, que aunque estaba despedido, seguía viniendo a escondidas para traerme unos tacos o ver cómo estaba, me lo dijo claro una tarde detrás del granero. Patrón, esto no está bien. Los muchachos están encabronados. Ese tal Fernando no sabe ni agarrar una azada y nos trata como animales. Y verlo a usted así nos rompe el alma, don Aurelio. Déjenos hacer algo. Un susto al muchacho ese. Le puse la mano en el hombro agradecido, pero negué con la cabeza. No, Chuy. Nada de violencia. Esto se arregla con la ley y con paciencia. Ustedes aguanten. Si los corre, yo me encargo de que vuelvan cuando recupere esto. Porque lo voy a recuperar. Pero la paciencia es un plato que se come amargo. La vida en el rancho se volvió una tortura psicológica diseñada por Fernando y su madre. Doña Chelo se había adueñado de la casa como si hubiera nacido allí. Se paseaba por el jardín con batas de seda dando órdenes a gritos a la muchacha de la limpieza, criticando todo. Un martes por la mañana yo estaba barriendo la entrada del granero, porque aunque viva en un chiquero me gusta tener limpio cuando la vi acercarse. Caminaba con dificultad por sus rodillas, pero eso no le quitaba la altanería. «Oye, Aurelio», me gritó sin siquiera saludar. «Ya que no haces nada en todo el día y vives gratis en nuestra propiedad, vas a desquitar el techo». Me apoyé en la escoba y la miré fijo. «¿Qué necesita, señora? El jardín de rosas está hecho un asco. Esas flores están todas muertas. Quiero que las cortes y plantes unas nuevas. Unas que combinen con la fachada. Y lava el coche de mi hijo que está lleno de polvo». Sentí que la sangre me subía a la cara. Esas rosas las plantó Elena. Eran sus favoritas. «Esas rosas no se tocan», dije apretando el palo de la escoba hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Y yo no soy su mozo para lavar coches». Doña Chelo soltó una carcajada seca de esas que suenan a tos de fumador. «Ay, por favor. ¿Todavía crees que tienes voz y voto? Mónica me dijo que te diéramos tareas para que te sintieras útil, para que no te deprimieras. Estamos haciéndote un favor. Si no colaboras, le diré a Fernando que te corte la luz del granero. Y créeme, no quieres pasar las noches a oscuras con las ratas». Me tragué el orgullo. Me lo tragué entero como una piedra rasposa. «Está bien», dije entre dientes. «Lavaré el coche, pero las rosas no se tocan». Ella me miró con desprecio y se dio la vuelta. «Como quieras, viejo terco. Ya le diré al jardinero nuevo que las arranque mañana». Ver cómo esa mujer y su hijo destrozaban mi vida cotidiana era duro, pero ver cómo destrozaban mi tierra era insoportable. Fernando cumplió su amenaza de modernizar. Despidió a 3 capataces más. Trajo a unos ingenieros amigos suyos de la ciudad, unos muchachos que nunca habían pisado un surco en su vida. Empezaron a cambiar los ciclos de riego. Inundaban una sección y dejaban seca la otra. Vi cómo las hojas de mis aguacates más jóvenes empezaban a amarillear. El oro verde se estaba muriendo por negligencia. Intenté hablar con Mónica. La intercepté una tarde cuando salía a tender ropa porque ahora Fernando no la dejaba ni salir al pueblo sola. Se veía ojerosa, más delgada. Ya no tenía ese brillo de recién casada. «Hija», le susurré desde detrás de un árbol. «Mónica, tienes que escucharme. Los árboles se están secando. Tienen un hongo en la raíz por el exceso de agua. Si no hacemos algo, perderemos la cosecha de este año». Ella se sobresaltó y miró hacia la casa con miedo a que la vieran hablando conmigo. «Papá, no empieces. Fernando dice que es un nuevo sistema hidropónico o no sé qué. Dice que tú te preocupas por nada. Es que no sabe lo que hace», insistí agarrándola de la mano. Sentí sus dedos fríos. «Mónica, mírame. Me tienen viviendo como un animal. ¿De verdad te parece bien esto? Tu madre te perdonaría esto». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por un segundo vi a mi niña de nuevo, la que me traía limonada al campo cuando hacía calor. «No sé qué hacer», papá sollozó en voz baja. «Fernando se enoja mucho.
Dice que soy una malagradecida, que él hace todo por nosotros. Y mi suegra, ella no me deja en paz. Me vigila todo el día. Pues échalos. Es tu casa. Tú eres la dueña en el papel. Mónica negó con la cabeza aterrorizada. No puedo. Fernando maneja las cuentas. Dice que estamos en números rojos, que si él se va el banco nos quita todo. Tengo miedo, papá. Antes de que pudiera decirle que eso era mentira, que el rancho daba ganancias millonarias antes de que ese parásito llegara, escuchamos la voz de Fernando desde el porche. «Mónica, ¿con quién hablas? Entra ya. Necesito que planches mi camisa azul». Mónica se soltó de mi agarre y corrió hacia la casa como una niña regañada. Me quedé ahí con el corazón roto, dándome cuenta de que el problema era más grave de lo que pensaba. Mi hija no era cómplice por maldad, era una rehén en su propia casa. Una rehén psicológica. Pero el verdadero golpe, la pieza que me faltaba para entender la magnitud del desastre, llegó 2 noches después. Se me acabó la medicina para la presión, las pastillas que debo tomar cada noche para que el corazón no me estalle. Normalmente Mónica me las dejaba en una bolsita en la puerta del granero, como si fuera comida para el perro. Pero ese día se le olvidó, o Fernando no la dejó. A eso de las 11 de la noche, empecé a sentir la opresión en el pecho. Sabía que no podía pasar la noche sin la pastilla. No quería morir ahí solo y miserable. Así que decidí ir a la casa grande. Todavía tenía una copia de la llave de la cocina que había escondido en una maceta hace años por si acaso. Esperaba que no hubieran cambiado esa cerradura. Me deslicé por el jardín como una sombra, evitando las luces con sensor de movimiento que Fernando había instalado por seguridad. Llegué a la puerta trasera. La llave giró. Gracias a Dios seguía siendo la misma cerradura vieja. Entré a la cocina. Estaba todo en silencio. Fui a la alacena donde guardábamos los medicamentos. Encontré el frasco, saqué 2 pastillas y me las tragué en seco. Iba a salir de inmediato cuando escuché voces. Venían del despacho. Mi antiguo despacho. Me acerqué de puntillas. La puerta estaba entreabierta. «No seas idiota, claro que es seguro», era la voz de Fernando. Estaba hablando por teléfono, pero tenía el altavoz puesto, o hablaba muy fuerte. Olía a cigarro y a whisky. Me pegué a la pared aguantando la respiración. «Pero el viejo sigue ahí», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. Parecía un hombre. «Si vendes el terreno, ¿qué hacemos con él?» «Del viejo no te preocupes», respondió Fernando soltando una risa que me heló la sangre. «Ya lo tengo medio loco en el granero. Cuando firmemos con el grupo inmobiliario, ellos se encargan de desalojarlo. O lo mandamos a un asilo estatal y que se pudra ahí. Lo importante es el dinero. ¿Cuándo me depositan el anticipo? Grupo inmobiliario, desalojo, asilo estatal». Las palabras retumbaron en mi cabeza. No estaban modernizando el rancho, lo estaban vendiendo. «Mañana van a ver el terreno», dijo la voz. «Si les gusta te damos el 30% en efectivo. Pero Fernando, acuérdate de lo que debes. Si no pagas para el viernes no respondo. Esos tipos de las apuestas no juegan». Sí, ya sé. Con la venta del rancho pago todo y me sobra para largarme». «¿Y tu esposa?», preguntó la voz. Fernando bufó. «Mónica es una tonta. Cree que estamos reestructurando la deuda. Cuando tenga la lana me voy. Ya tengo los boletos para Cancún y no son para ella. Lorena me está esperando allá desde hace una semana. Mónica se puede quedar con su papá y con las deudas que voy a dejar a nombre de la sociedad». Sentí que las piernas me fallaban. Me tuve que agarrar del marco de la puerta para no caer. No solo nos estaba robando, nos estaba destruyendo. Tenía deudas de juego. Iba a vender la tierra de mis antepasados a una inmobiliaria para que hicieran fraccionamientos o centros comerciales. Iba a abandonar a mi hija con deudas impagables y se iba a largar con una amante. Y Mónica no sabía nada. Ella creía que estaba salvando el negocio cuando en realidad estaba firmando nuestra sentencia de muerte. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Tenía que grabar esto. Tenía que tener una prueba. Apreté el botón de grabar voz y lo acerqué a la rendija de la puerta. «Mañana a las 10. Vienen los del grupo inmobiliario», continuó Fernando. «Quiero que todo se vea perfecto. Esconde a los trabajadores feos, que se vea rústico pero elegante. Y asegúrate de que el viejo no moleste». «Entendido». «¿Y la madre?», preguntó el otro. «Mi mamá está encantada, cree que nos vamos a llevar una tajada grande».
Déjala que crea. También la voy a dejar aquí. Ya me tiene harto con sus quejas. Grabé 2 minutos más. 2 minutos de confesiones viles de planes para destruir a mi familia. Cuando Fernando colgó, retrocedí despacio con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que lo escuchara. Salí de la cocina, cerré la puerta con llave y corrí hacia el granero como si el diablo me persiguiera. Llegué a mi catre y me derrumbé. No podía respirar. Tenía la prueba. Tenía la verdad. Pero también tenía un miedo atroz. Mañana venían los compradores. Mañana era el fin. Llamé a Torres. Eran casi las 12 de la noche. Aurelio, ¿qué pasa?, contestó con voz dormida. Torres, grabé todo, dije jadeando. Van a vender. Mañana vienen los compradores. Fernando debe dinero de apuestas. Se va a largar con una tal Lorena. Escuché cómo Torres se despertaba de golpe. El sonido de sábanas moviéndose, una lámpara encendiéndose. ¿Tienes la grabación? Sí, aquí en mi teléfono. Bien. Escúchame bien, Aurelio. Esto cambia todo. Ya no solo es ingratitud, es fraude, es dolo. Pero necesitamos que la venta llegue al punto de quiebre. Necesitamos atraparlo en el momento justo. Vienen mañana a las 10, le dije. Perfecto. Yo llegaré a las 10:30. Tú no hagas nada hasta que yo llegue. Deja que los compradores entren. Deja que Fernando se sienta ganador. ¿Me entiendes? Tienes que aguantar, Aurelio. Mañana va a ser el día más difícil, pero tienes que aguantar. Aguantaré, prometí. Colgué. No dormí nada esa noche. Pasé las horas escuchando los ruidos del campo, afilando mi odio, repasando el plan. Amaneció gris. Un día nublado pesado. A las 9 de la mañana el rancho era un hervidero de actividad falsa. Fernando había contratado a unos jardineros externos para que maquillaran el desastre de los aguacates. Doña Chelo gritaba órdenes desde el porche. A las 9:30 Fernando vino al granero. Abrió la puerta de una patada. Venía impecable con un traje azul marino y corbata de seda. Olía a loción cara. Viejo, me dijo desde la entrada sin atreverse a pisar la tierra del suelo. Hoy viene gente importante. Inversionistas. No quiero que salgas de este agujero. ¿Me oíste? Si asomas la nariz te juro que te mato. Me quedé sentado en el catre mirándolo a los ojos. No bajé la mirada esta vez. No te preocupes, Fernando, le dije con una calma que lo desconcertó un poco. No voy a estorbar. Más te vale. Le dije a Mónica que estás enfermo del estómago y que no quieres ver a nadie. Ella está encerrada en su cuarto llorando como siempre. Así que nadie te va a buscar. Cerró la puerta y escuché para mi horror el sonido de un candado cerrándose por fuera. Por si se te ocurre salir, gritó desde afuera riéndose. Me había encerrado. Me había dejado prisionero en mi propio rancho mientras vendía mi vida. Corrí a la puerta y la golpeé. Era madera sólida. No la podía tirar. Miré la ventanita, muy pequeña para que yo pasara. Estaba atrapado. A las 10 en punto escuché el motor de varios vehículos potentes. Me asomé por la rendija de la madera. 2 camionetas Suburban negras blindadas entraron por el camino principal. De ellas bajaron 3 hombres de traje y una mujer con una carpeta. Se veían como tiburones oliendo sangre. Fernando salió a recibirlos con los brazos abiertos, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Doña Chelo estaba a su lado tratando de parecer elegante. No vi a Mónica por ningún lado. Los vi caminar por el jardín señalando hacia los huertos, hacia la casa y hacia el granero. Vi cómo Fernando decía algo y los hombres reían. Seguramente estaba contando el chiste del jardinero loco. Miré mi reloj. 10:15. Torres no llegaba. El pánico me empezó a invadir. Si Torres no llegaba, si firmaban los papeles antes, perdería todo. El grupo inmobiliario tendría derechos sobre la tierra y sacarlos sería un juicio de años que yo no podría pagar. Empecé a buscar algo para forzar la puerta. Una barreta, un fierro, lo que sea. Encontré una varilla de metal oxidada entre los sacos de abono. La metí entre las tablas de la puerta y empecé a hacer palanca. La madera crujió, pero el candado aguantó. «Vamos, maldita sea», gruñí empujando con todo mi peso. Mis manos viejas me dolían. El sudor me corría por la frente. Escuché voces acercándose. Fernando estaba trayendo a los compradores hacia el área del granero para mostrarles el potencial de expansión. «Otete, aquí pensamos tirar este adefesio», escuché la voz de Fernando muy cerca, «y construir una casa club con alberca. La vista es inmejorable». «¿Y qué hay adentro?», preguntó uno de los compradores.
Nada basura vieja, trastos inservibles. Me quedé quieto con la varilla en la mano conteniendo la respiración. Estaban al otro lado de la pared. Bien, dijo el comprador. El terreno nos gusta. El precio es alto, pero la ubicación lo vale. ¿Trajo los documentos, señor Fernando? Sí, claro. Podemos pasar a la casa a firmar ahora mismo. Tengo el notario esperando. Excelente. Hagámoslo. Se alejaron. Iban a firmar. Iban a firmar ya. Y Torres no llegaba. Eran las 10:20. Volvía a atacar la puerta con la varilla desesperado. «¡No voy a dejar que gane!», grité para mis adentros. Empujé con tanta fuerza que sentí un tirón en el hombro, un dolor agudo, pero no paré. La madera empezó a ceder alrededor de la armella del candado. Un crujido fuerte. La madera podrida se rompió. La puerta se abrió de golpe y caí de rodillas al polvo de afuera. Me levanté sacudiéndome la tierra, ignorando el dolor en el hombro. Tenía que llegar a la casa. Tenía que detener esa firma. Corrí. Corrí como no lo hacía en 20 años. Mis botas golpeaban la tierra seca. El corazón me retumbaba en los oídos. Llegué al porche. La puerta principal estaba abierta. Entré a la sala. Ahí estaban, sentados alrededor de mi mesa de comedor. Fernando con la pluma en la mano, a punto de tocar el papel. Mónica estaba en una esquina con la mirada perdida. El notario, un tipo que yo sabía que era corrupto del pueblo vecino, tenía el sello listo. «¡Alto!», grité con todo el aire que me quedaba en los pulmones. Todos se giraron. Me vieron ahí parado, sucio, sudado, con la ropa llena de polvo de granero, jadeando. Parecía un loco, tal como Fernando había dicho. Fernando se levantó de un salto furioso. «¡Seguridad!», gritó. «¡Saquen a este viejo de aquí!». Dos de los guardaespaldas de los compradores dieron un paso hacia mí. Eran enormes, armados. Fernando me miró con una mezcla de odio y triunfo. «Te dije que no salieras, viejo estúpido. Ahora vas a ver lo que es bueno». Levantó la mano para hacer una señal a los guardias. Mónica se tapó la boca, aterrorizada. En ese momento escuché el sonido de sirenas. No una, sino varias. Y el derrape de llantas en la grava de la entrada. Me giré. Por la puerta abierta vi entrar el coche viejo de Torres, seguido de 2 patrullas de la policía estatal. Torres bajó del coche con su maletín en la mano y una sonrisa que nunca olvidaré. Caminó directo hacia la entrada, pasó junto a los guardaespaldas, que se quedaron confundidos, y se paró a mi lado. «Nadie va a sacar a nadie», dijo Torres con voz potente. «Y mucho menos van a firmar esa venta». Fernando palideció. «¿Quién es usted?», preguntó el comprador cerrando su carpeta. Torres sacó un documento de su maletín y lo puso sobre la mesa justo encima de los papeles de venta. «Soy el abogado del legítimo dueño de esta propiedad. Y venimos a notificarles que se acaba de activar una cláusula muy interesante». Miré a Fernando. Sus manos temblaban. Miré a Mónica, que no entendía nada. «¿Qué cláusula?», balbuceó Fernando. Torres me miró y me guiñó un ojo. «La cláusula de revocación por ingratitud, muchacho. Y créeme, tú y tu madre se han ganado el premio mayor en ser ingratos». El silencio en la sala fue absoluto. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el sonido de las esposas que un policía empezaba a desenganchar de su cinturón mientras entraba a la casa. La fiesta apenas comenzaba. El silencio que siguió a la entrada de Torres y los policías fue tan pesado que casi se podía tocar. Era un silencio denso como el aire antes de una tormenta eléctrica en agosto. Ahí estaba yo, Aurelio, el viejo inútil, de pie en medio de mi sala sucio, con la ropa llena de paja y grasa del granero, pero con la cabeza más alta que nunca. Y frente a mí los buitres que habían intentado devorarme vivos estaban congelados. El comprador, el hombre del traje gris que hace un minuto estaba listo para firmar, soltó la pluma como si quemara. Miró a Fernando, luego a mí, y finalmente a los policías armados que bloqueaban la puerta. «¿Qué significa esto?», preguntó el comprador con un tono que ya no tenía nada de amable. «Señor Fernando, ¿me puede explicar por qué hay patrullas en una propiedad privada durante una firma de compraventa?». Fernando estaba pálido, del color de la cera vieja. Le temblaba el labio inferior. Intentó sonreír, pero le salió una mueca horrible. Es un malentendido, don Ernesto», balbuceó Fernando, tratando de recuperar su arrogancia habitual. «Este señor, este viejo, es mi suegro. Ya sabe cómo son a esa edad. Se escapó de su cuarto y trajo a sus amigos para hacer un drama. Está senil. No le haga caso». «Seguridad»,
Pero los guardaespaldas de don Ernesto no se movieron. No eran tontos. Veían a los policías estatales y sabían que su autoridad de seguridad privada terminaba donde empezaba la placa del Estado. Torres dio un paso adelante. Caminó despacio arrastrando los pies con esa calma que solo tienen los abogados que saben que tienen el as de oros en la manga. Llegó a la mesa, tomó el contrato de venta que Fernando había preparado y lo levantó con 2 dedos como si fuera un trapo sucio. «No hay ningún malentendido, caballero», dijo Torres con voz clara. «Lo que hay es un intento de fraude». «Eso es mentira», gritó Mónica desde su rincón. Fue la primera vez que habló. Se acercó corriendo con los ojos rojos. «Mi marido no es un estafador. El rancho es mío, papá me lo regaló. Yo puedo venderlo si quiero». Me dolió verla así, defendiendo al verdugo, pero ya no podía protegerla de la verdad. A veces, para curar una herida infectada, hay que abrirla y limpiar el pus, aunque duela. Torres miró a Mónica con lástima. «Ahí es donde te equivocas, niña», dijo Torres. «Tú tienes la titularidad, sí. El papel dice que es tuyo. Pero tu padre aquí presente tiene el usufructo vitalicio. ¿Sabes lo que significa eso?» Mónica negó con la cabeza confundida. Fernando intervino desesperado. «Significa que puede vivir aquí hasta que se muera, ya lo sabemos», gritó él. «Pero la propiedad es de ella. Ella puede vender la nuda propiedad». «Correcto», asintió Torres y luego soltó la bomba. «Podría venderla, si la donación siguiera vigente. Pero me temo que a partir de esta mañana la donación es nula». Torres abrió su maletín y sacó un documento con sellos notariales. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Cláusula 8ª del contrato de donación. Revocación por ingratitud. Según el Código Civil del Estado de Michoacán, y cito textualmente, la donación puede ser revocada por ingratitud si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante. Fernando soltó una carcajada nerviosa. «¿Delito? ¿De qué habla, viejo loco? No le hemos hecho nada. Le dimos un techo, le damos comida. Que no le guste el granero es problema suyo. Eso no es un delito». Yo di un paso al frente. Me dolía el hombro donde había golpeado la puerta, pero el dolor físico no era nada comparado con la satisfacción que sentía. «No», dije, y mi voz sonó ronca. «Encerrar a una persona de 68 años en un granero con candado por fuera no es un delito. Privación ilegal de la libertad». Fernando abrió los ojos como platos. Se le había olvidado el pequeño detalle del candado. Yo no te encerré. Se trabó la puerta. «El candado estaba por fuera», Fernando, dije, «y tengo testigos». Señalé a los policías. Uno de ellos, el comandante, asintió. Vimos la puerta forzada y el candado roto en el suelo, joven. Y vimos las condiciones en las que tenían al señor. Sin baño, durmiendo entre químicos tóxicos. Eso es abuso de mayor y abandono de persona incapaz. Según ustedes mismos, alegaban que él estaba senil. Doña Chelo, que había estado callada observando todo como una víbora esperando atacar, decidió intervenir. Se levantó de su silla, arreglándose el vestido de lentejuelas. «Esto es un atropello», chilló. «Nosotros lo cuidamos. Él se fue al granero porque quiso. Es un viejo caprichoso. Licenciado, dígales que se vayan. Esta es mi casa». Torres se giró hacia ella y la miró por encima de sus lentes. «Señora, le sugiero que guarde silencio si no quiere ser acusada de complicidad. Y para su información, esta nunca fue su casa. Y desde este momento, Mónica tampoco es la dueña. He presentado la demanda de revocación esta mañana a primera hora en el juzgado civil, adjuntando las pruebas de maltrato. Existe una medida cautelar vigente. Nadie puede vender, nadie puede comprar. El rancho, el legado, está congelado legalmente hasta que un juez dicte sentencia. Y créanme, con lo que hemos visto hoy, la sentencia será rápida». El comprador, don Ernesto, se levantó. Cerró su chaqueta y miró a Fernando con un desprecio absoluto. «Usted me dijo que los papeles estaban en orden. Me dijo que era una venta limpia». «Lo es, se lo juro», suplicó Fernando agarrándolo del brazo. «Es solo un tecnicismo. Mañana lo arreglo. No se vaya, por favor. Necesito el anticipo». Don Ernesto se soltó con un tirón brusco. «Yo no hago negocios con estafadores ni con maltratadores de ancianos. Vámonos». Y así, sin más, los compradores salieron por la puerta. Las 2 camionetas blindadas arrancaron
y se fueron llevándose la única tabla de salvación que Fernando tenía. Cuando el sonido de los motores se apagó, el silencio volvió a la sala, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del pánico. Fernando se quedó mirando la puerta abierta temblando. Sabía que sin ese dinero estaba muerto, pero yo todavía no había terminado. Faltaba la estocada final. Faltaba abrirle los ojos a mi hija. Mónica la llamé. Ella estaba llorando en el sofá con la cara entre las manos. «¿Por qué nos haces esto, papá?», gimió ella sin mirarme. Solo queríamos progresar. Fernando tenía grandes planes. Iba a construir un hotel boutique. Iba a venderlo todo para pagar sus deudas de juego y largarse a Cancún con su amante, dije. Las palabras salieron secas, directas. Mónica levantó la cabeza de golpe. Doña Chelo soltó un «uy» indignado. Fernando se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. «Cállate, viejo mentiroso», gritó Fernando avanzando hacia mí con los puños cerrados. El comandante de policía puso una mano en su arma y dio un paso al frente. Fernando se detuvo respirando agitadamente. «No me creas a mí», dije, sacando mi teléfono del bolsillo. «Créetelo a ti misma». Busqué el archivo de audio. Puse el volumen al máximo y le di play. La voz de Fernando llenó la sala. Esa voz arrogante que había grabado la noche anterior. «Del viejo no te preocupes. Ya lo tengo medio loco en el granero. Lo importante es el dinero. Con la venta del rancho pago todo y me sobra para largarme». Mónica se puso blanca. Doña Chelo se tapó la boca con la mano. Luego la parte de la amante. «Lorena me está esperando allá desde hace una semana. Mónica se puede quedar con su papá y con las deudas». Pausé la grabación. Mónica se levantó del sofá lentamente como si fuera una sonámbula. Caminó hacia Fernando. Él retrocedía negando con la cabeza, pero ya no tenía esa sonrisa de tiburón. Ahora parecía una rata acorralada. «Lorena», preguntó Mónica. Su voz era un susurro apenas audible. «Mi amor, es una grabación editada», intentó mentir Fernando, pero se le quebraba la voz. «Ya sabes que hoy en día con la inteligencia artificial pueden hacer que diga cualquier cosa. Tu padre lo fabricó. Quiere separarnos». «Deudas de juego», insistió Mónica, ignorando sus excusas. «Por eso vendiste mis joyas la semana pasada. Por eso dijiste que las habían robado. Fue para invertir. Todo es por nosotros». «Dijiste que me ibas a dejar con las deudas», gritó ella, y por primera vez vi la furia de mi sangre en sus ojos. Mónica se lanzó sobre él y empezó a golpearlo en el pecho con sus puños cerrados. No eran golpes fuertes, eran golpes de desesperación, de dolor puro. Fernando intentó empujarla, pero los policías se acercaron más. «Basta», gritó Torres. «Señores oficiales, procedan». El comandante asintió. 2 oficiales agarraron a Fernando de los brazos. «Fernando Ruiz queda detenido por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de confianza y fraude en grado de tentativa. Tiene derecho a guardar silencio». «No, suéltenme», gritó Fernando retorciéndose. «Mamá, haz algo». Doña Chelo, que hasta ese momento había estado muda de terror, corrió hacia los policías. «No se lleven a mi hijo. Él es un buen muchacho. Todo es culpa de ella», gritó señalando a Mónica. «Ella lo obligó. Ella quería el dinero». Mónica se quedó helada mirando a su suegra. «¿Qué dijo Mónica? ¿Tú sabías?» «Claro que sabía, estúpida», escupió doña Chelo mostrando por fin su verdadera cara. «Mi hijo se merece algo mejor que una ranchera tonta como tú. Lorena al menos tiene clase». Esa confesión fue la gota que derramó el vaso. Mónica se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito desgarrador. Se dejó caer al suelo llorando desconsoladamente. Yo quise correr a abrazarla, quise decirle que todo iba a estar bien, que papá estaba aquí para arreglarlo. Pero Torres me detuvo con un gesto suave. «Déjala, Aurelio», me susurró. «Tiene que tocar fondo para poder levantarse». Mientras los policías esposaban a Fernando, él dejó de luchar. De repente, su expresión de pánico cambió a una de terror absoluto. No terror a la cárcel, sino a algo peor. Se puso a sudar frío. «Esperen, esperen», dijo Fernando con la voz temblorosa. «No me pueden llevar. No puedo salir de aquí. Eso lo decidirá el juez», dijo el comandante empujándolo hacia la puerta. «No entienden», gritó Fernando resistiéndose con una fuerza que no parecía suya. «Si salgo me van a matar. El sapo me está buscando».
Les dije que les pagaría hoy al mediodía. Si me ven salir en una patrulla sin el dinero, soy hombre muerto. Torres frunció el ceño. El Sapo preguntó. ¿Te refieres a El Sapo Guzmán, el prestamista de Uruapan? Fernando asintió frenéticamente con lágrimas en los ojos. Le debo 3 millones de pesos. Firmé pagarés. Me van a matar. Por favor, déjenme en la casa. Aquí estoy seguro. Aquí ya no estás seguro, muchacho, dijo Torres. Y tus deudas son tuyas. La cárcel tal vez sea el lugar más seguro para ti. Los policías lo arrastraron hacia la puerta. Fernando gritaba, suplicaba, lloraba. Doña Chelo corría detrás de ellos insultándome a mí y a Mónica. Me acerqué a mi hija. Ella estaba en el suelo hecha un ovillo. Me arrodillé a su lado ignorando el dolor de mis rodillas viejas. Hija, le dije. Ella levantó la cara. Tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Me miró con vergüenza. Perdóname, papá, sollozó. Perdóname. Soy una estúpida. Me lo dijiste, me lo advertiste. Ya pasó, mi niña, ya pasó. El rancho es nuestro otra vez. Vamos a salir de esta. La abracé. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa sucia. Por un momento sentí paz. Había recuperado mi casa, había desenmascarado a las ratas y mi hija por fin había abierto los ojos. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el drama había terminado y que ahora solo quedaba limpiar el desastre y reconstruir. Pero estaba equivocado, muy equivocado. De repente el teléfono de Fernando, que había caído al suelo durante el forcejeo, empezó a sonar, una y otra vez. Torres se agachó y lo recogió. Miró la pantalla y se puso pálido. Aurelio, dijo Torres con voz grave. Creo que tenemos un problema mayor. ¿Qué pasa?, pregunté ayudando a Mónica a levantarse. ¿Torres? Me mostró la pantalla. Era un mensaje de texto. No tenía nombre, solo un número desconocido. El mensaje decía: se acabó el tiempo, Fer. Vimos salir a los compradores. No hay trato, no hay dinero. Ya vamos por lo que es nuestro. Y esta vez no queremos el dinero. Queremos la tierra. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuchamos un estruendo afuera. Un golpe metálico brutal seguido de gritos. Corrí a la ventana. La patrulla donde habían metido a Fernando estaba bloqueada. Una camioneta Ford Lobo negra vieja y oxidada con tumbaburros de acero acababa de embestir la puerta principal de reja del rancho, arrancándola de cuajo. Detrás de ella entraban 2 camionetas más llenas de hombres en la caja trasera. No eran policías, no eran compradores. Eran tipos con sombreros, botas sucias y algo más que herramientas de campo en las manos. El Sapo, gritó Fernando desde la patrulla, histérico. Los policías sacaron sus armas, pero eran solo 4 oficiales contra al menos 15 hombres que bajaban de las camionetas. Torres me agarró del brazo. Aurelio, métete a la casa y cierra todo, ya. ¿Qué quieren?, pregunté paralizado. Vienen a cobrar, dijo Torres empujándome hacia atrás. Y si Fernando firmó los pagarés poniendo el rancho como garantía, técnicamente vienen a tomar posesión. Pero el rancho no era de él, grité. A esa gente no le importan los papeles, Aurelio. Le importan los hechos. Adentro, Mónica gritó cuando vio a uno de los hombres golpear el cofre de la patrulla con un bate de béisbol. El comandante de policía estaba tratando de dialogar, pero se veía superado. Uno de los hombres, un tipo gordo y calvo con una cicatriz en la cara, se adelantó hacia la casa. Llevaba una carpeta en la mano y una pistola fajada en el cinto muy visible. Caminó tranquilo hasta el porche donde yo estaba parado junto a Torres. «Buenas tardes», dijo el tipo con una sonrisa que le faltaban dientes. «Busco al patrón, pero no al maricón ese que está llorando en la patrulla. Busco al dueño de la deuda». «Aquí no hay ninguna deuda con ustedes», dijo Torres poniéndose frente a mí. «Soy abogado y le advierto que la policía está aquí». El tipo se rió. «La policía es amiga mía, licenciado. Y la deuda existe». Sacó un papel de la carpeta y lo mostró. Era un pagaré. Una cantidad absurda de ceros. Pero lo que me detuvo el corazón no fue el monto, fue la firma. No era la firma de Fernando. Abajo, junto al sello de Aval, estaba una firma temblorosa pero inconfundible. Mónica Ruiz, leyó el tipo. Está la señora Mónica porque ella firmó como aval solidario con sus bienes presentes y futuros. Y según entiendo, esta casita es un bien presente. Me giré lentamente hacia mi hija. Y mi hija. Ella estaba blanca como un papel con las manos en la boca. «Mónica», dije sintiendo que el mundo se me caía encima otra vez.
¿Qué firmaste? Ella negó con la cabeza llorando. Él me dijo que eran papeles del seguro del coche. Me puso muchos papeles juntos. Yo no leí. Papá, yo no sabía. El tipo de la cicatriz guardó el papel y sonrió. Pues si no paga el maridito, paga la mujer. Y si no paga la mujer, paga el suegro. Tienen 1 hora para desalojar o quemamos el huerto con todo y casa. Miré a Torres. Torres estaba revisando el documento con horror. «Es legal», Aurelio susurró. «Es un pagaré mercantil. Si ella firmó, la deuda es de ella. Y si recuperamos el rancho a su nombre, el rancho paga la deuda». Estábamos atrapados. Habíamos ganado la batalla legal contra Fernando, pero habíamos perdido la guerra contra sus demonios. Tenía 1 hora. 1 hora para salvar el legado de toda mi vida de unos criminales que tenían la ley torcida de su lado. Miré al tipo de la cicatriz a los ojos. «No voy a ninguna parte», dije. «Entonces prepárese para el infierno viejo», respondió él. Y se sentó en mi mecedora del porche a esperar acariciando la cacha de su pistola. El tipo de la cicatriz, al que Fernando había llamado el sapo, miró su reloj. Un reloj de oro vulgar y enorme que brillaba bajo el sol de la tarde como un ojo maligno. «Les quedan 15 minutos», dijo escupiendo un pedazo de palillo al suelo de mi porche. «Y veo que nadie se mueve. ¿Acaso creen que estoy jugando?» Yo estaba parado junto a la columna de madera sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda. Mi hija Mónica seguía en el suelo, hecha un ovillo, sollozando en silencio. Torres revisaba frenéticamente los papeles en su maletín, buscando un milagro legal que por la expresión de su cara no existía. Y los policías estatales, se habían replegado junto a sus patrullas superados en número y en calibres. El sapo se levantó de mi mecedora. Hizo una señal y 2 de sus hombres sacaron bidones de gasolina de una de las camionetas. El olor a combustible llenó el aire mezclándose con el aroma dulce de los aguacates maduros. «Me gusta este rancho», dijo el sapo mirando alrededor. «Tiene buena tierra. Lástima que tengamos que quemar la casa para que entiendan quién manda. Pero el negocio es el negocio. Si la aval no paga, ejecutamos la garantía. A la mala». Miré hacia la patrulla donde tenían a Fernando. El miserable golpeaba el vidrio gritando cosas que no se oían con los ojos desorbitados de terror. Sabía que si el sapo no cobraba con la tierra, cobraría con sangre. Y la sangre de Fernando era la primera en la lista. Torres susurré sin mover los labios. «Dime que tienes algo». Torres se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Se acercó a mi oído. «Legalmente estamos en un área gris, Aurelio». Mónica afirmó. «La deuda es real, pero la revocación de la donación tiene un efecto retroactivo. Si el juez dicta que el rancho nunca dejó de ser tuyo por la ingratitud de ella, entonces ella hipotecó un bien que no era suyo. Es fraude por parte de ella, sí, pero técnicamente el rancho sería intocable para el sapo». «¿Y eso le va a importar a este animal?», pregunté mirando al sapo. «A él no le importan las leyes, Aurelio. Le importa la fuerza. Necesitamos tiempo para que un juez firme eso. Y tiempo es lo que no tenemos». Miré los bidones de gasolina. Miré a los 15 hombres armados. Y luego miré hacia los huertos, hacia los árboles que yo había plantado hace 40 años. Sentí una furia antigua subirme por las venas. No era miedo. Ya no. Era esa rabia de la tierra cuando la intentan envenenar. Saqué mi teléfono viejo. Tenía una sola llamada que hacer, no a la policía, no a un juez. Marqué el número de don Chuy. Patrón, contestó al primer tono. Chuy, dije, y mi voz sonó tan dura como las piedras del río. «Están aquí. Quieren quemar la casa. Quieren quitarme la tierra. Ya los vimos entrar, don Aurelio. Estamos listos. Solo esperábamos su orden. Ahora, Chuy, ahora». Colgué. El sapo se rió viendo que yo guardaba el teléfono. «¿A quién llamaste, abuelo? ¿Al papa?» Se acabó el tiempo. Muchachos, rocí en el porche. Uno de los hombres destapó un bidón y empezó a echar gasolina sobre la madera de la entrada, salpicando mis botas y las de Torres. El olor era insoportable. Mónica gritó y trató de correr hacia mí, pero otro matón la empujó de vuelta al suelo. «¡Nadie se mueve!», rugió el sapo sacando su pistola. «El primero que se mueva se lleva un plomazo». Yo me quedé quieto. No porque él lo dijera, sino porque sentí la vibración en el suelo. Primero fue un rumor bajo como un trueno lejano.
luego el sonido de motores. Muchos motores. Pero no eran motores de camionetas lujosas como las de ellos. Eran motores de tractores viejos, de camionetas de carga destartaladas, de motocicletas de campo. El sapo frunció el ceño y miró hacia la entrada principal. ¿Qué diablos? De entre los árboles de aguacate por el camino principal y por los senderos laterales empezaron a salir. Primero apareció la camioneta roja de Don Chuy y detrás de él una marea de gente. Eran los peones que Fernando había despedido. Eran los trabajadores de los ranchos vecinos. Eran la gente del pueblo que me conocía de toda la vida. No traían armas de fuego de alto calibre. Traían machetes de trabajo afilados como navajas de rasurar. Traían palas, picos, barras de metal. Traían la fuerza de las manos que trabajan la tierra. Eran 50, 60, tal vez 100 hombres y mujeres. Rodearon las camionetas del sapo. Bloquearon la salida. Los matones del sapo, que se sentían muy valientes con sus pistolas frente a un viejo y una mujer llorando de repente, se vieron rodeados por un ejército de campesinos con caras de pocos amigos y machetes en mano. El sapo bajó la pistola mirando a su alrededor con incredulidad. Don Chuy se bajó de su camioneta con su machete en la mano y caminó hasta el pie de las escaleras del porche. Se paró frente al tipo de la gasolina y lo miró a los ojos. «Te sugiero que tapes ese bidón, muchacho», dijo Chuy con voz tranquila. «Porque si cae una gota más en la casa de don Aurelio te vamos a hacer picadillo para los cerdos. Y aquí no dejamos rastro». El matón retrocedió tapando el bidón rápidamente. Yo di un paso al frente. Ahora éramos nosotros los que teníamos el control. «Te equivocaste de rancho, sapo», dije. Me sentía 3 metros más alto. Pensaste que esto era de Fernando. Pensaste que era de Mónica. Pero esta tierra es mía. Y esta gente es mi verdadera familia. El sapo guardó su pistola pero mantuvo esa sonrisa torcida, aunque ahora se le notaba el nerviosismo en los ojos. Muy bonito el desfile viejo, pero el papel dice que me deben 3 millones, y yo no me voy sin mi dinero. Si no cobro con la tierra, cobro con carne. Torres se adelantó entonces aprovechando el cambio de marea. Ahí es donde entra la ley. Señor Guzmán, dijo Torres usando el apellido del sapo, para demostrar que sabía quién era. Como le dije, la donación del rancho ha sido revocada por ingratitud. El proceso ya inició. Eso significa que la señora Mónica legalmente no tenía facultades para poner esta propiedad como aval. El documento que usted tiene es papel mojado en cuanto a la garantía hipotecaria se refiere. «Me importa un carajo tu ley», gritó el sapo. «Alguien me tiene que pagar». «Que pague él», grité yo señalando la patrulla donde estaba Fernando. Todos voltearon. Fernando estaba pegado a la ventanilla llorando. «Él se gastó el dinero», dije bajando las escaleras hasta quedar frente al sapo. Chuy se puso a mi lado protector. Él pidió el préstamo. Él falsificó la realidad para que mi hija firmara. Es su deuda. Cóbrele a él. El sapo miró a Fernando. Luego miró a su alrededor a los 100 machetes brillando bajo el sol. Sabía contar. Sabía que una balacera aquí sería una masacre y que él no saldría vivo para contarlo. La policía estatal, viendo el apoyo del pueblo por fin, se animó a salir de detrás de sus patrullas, apuntando sus armas hacia los hombres del sapo. El sapo hizo un cálculo rápido. «Está bien», dijo escupiendo de nuevo. «El rancho se queda, pero la deuda sigue». Caminó hacia la patrulla. El comandante de la policía intentó interponerse, pero Torres le hizo una seña discreta. A veces la justicia de la calle es más rápida que la de los tribunales. El sapo golpeó el vidrio de la patrulla. «Oye, bonito», le gritó a Fernando. «Vas a ir a la cárcel, sí. Pero adivina qué. Yo tengo muchos amigos ahí adentro. Y me vas a pagar cada centavo. Con intereses. Vas a trabajar para mí el resto de tu miserable vida ahí adentro». Fernando gritó de horror. Se desmayó ahí mismo en el asiento trasero. El sapo se giró hacia mí, hizo un gesto vago de despedida con la mano, subió a su camioneta y dio la orden de retirada. Sus hombres subieron a los vehículos y salieron del rancho escoltados por las miradas furiosas de mis trabajadores. Cuando la última camioneta desapareció por el camino de tierra, sentí que las piernas se me doblaban. Me senté en las escaleras del porche temblando. Los peones empezaron a vitorear. Don Chuy subió y me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. Le dije que estábamos listos, patrón, me dijo con una sonrisa chimuela.
Gracias, Chuy. Gracias a todos. Mañana hay paga doble para todos. Y barbacoa. Pero la celebración duró poco. Me acordé de Mónica. Ella seguía en el porche sentada en el suelo. Doña Chelo, que se había escondido debajo de una mesa durante todo el altercado, salió arrastrándose como una cucaracha. «¡Vámonos, Mónica!», chilló Chelo. «¡Vámonos de este lugar de locos! ¡Estos salvajes nos van a matar!». Mónica levantó la vista. Miró a su suegra, esa mujer que la había humillado, que la había utilizado. «Vete tú», dijo Mónica. Su voz era débil pero firme. «¿Qué?», preguntó Chelo. «¡Que te largues!», gritó Mónica poniéndose de pie, tambaleándose. «¡Lárgate de mi casa! Tú y tu hijo me arruinaron la vida». Doña Chelo miró alrededor. Vio las caras de los trabajadores que la miraban con asco. Agarró su bolso de imitación de marca y salió corriendo hacia la carretera sin mirar atrás, abandonando a su hijo en la patrulla y a su nuera en la ruina. Mónica se quedó sola. Se giró hacia mí. Tenía la cara manchada de rímel y tierra. Se veía tan pequeña, tan rota. Caminó hacia mí despacio con la cabeza baja. «Papá», susurró. Se arrodilló frente a mí y abrazó mis piernas. «Papá, perdóname. Por favor. No sabía. Fui una tonta. Te lo devuelvo todo. Todo es tuyo. Solo quiero volver a ser tu hija». Sentí una punzada en el corazón. Era mi niña, mi sangre. Verla así me destrozaba. Mis instintos de padre me gritaban que la levantara, que la abrazara, que le dijera que no pasaba nada, que volveríamos a ser como antes. Pero miré mis manos. Manos viejas trabajadas. Miré el granero donde había dormido entre ratas. Miré a Torres, que me observaba con seriedad. Si la perdonaba así sin más, no aprendería nada. Si la rescataba de sus errores, como siempre hice cuando era niña, volvería a caer con el próximo Fernando que se cruzara en su camino. El amor a veces tiene que ser duro para ser verdadero. Le puse la mano en la cabeza acariciando su pelo sucio. «Te perdono, hija», le dije suavemente. Ella levantó la cara esperanzada con una sonrisa débil. «Gracias, papá. Voy a entrar a mi cuarto a bañarme y...». No la interrumpí. La sonrisa se le borró. «¿Qué? Te perdono, Mónica. Pero no vas a entrar a tu cuarto, porque esa habitación ya no es tuya. La casa ya no es tuya». Me levanté obligándola a soltarme. Recuperé el rancho, Mónica. Pero la confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, aunque lo pegues, se siguen viendo las grietas. Casi pierdo el trabajo de toda mi vida por tu ceguera. Firmaste deuda sin leer. Dejaste que me humillaran. Pero, ¿dónde voy a vivir?, preguntó ella aterrorizada. Fernando me dejó con deudas. No tengo a dónde ir. Señalé hacia el fondo del patio, hacia el granero. «Tienes un techo ahí», dije. Ella miró el granero con horror. El mismo granero donde yo había dormido. En el granero balbuceó. «Pero papá, está sucio, huele mal. No hay baño». «Lo sé», dije secamente. «Yo viví ahí 8 meses. Si fue lo suficientemente bueno para tu padre, es lo suficientemente bueno para ti». «Papá, por favor». «¿Es eso o la calle?», Mónica, sentencié. «Y no vas a vivir gratis. Vas a trabajar. Mañana a las 5 de la mañana te quiero en la planta de empaque. Vas a seleccionar aguacates con las mujeres del pueblo. Vas a ganar el salario mínimo. Y con eso me vas a ir pagando poco a poco los destrozos que tu marido hizo en la casa». Mónica me miró como si no me conociera. Buscaba al padre consentidor, al viejo inútil, que le daba todo. Pero ese Aurelio se había quedado encerrado en el granero. El hombre que tenía enfrente era el patrón. «¿Lo tomas o lo dejas?», pregunté. Ella bajó la mirada. Lloró un poco más, pero luego asintió. «Lo tomo», susurró. «Bien. Empieza por limpiar el chiquero que dejaron en la cocina». Han pasado 6 meses desde ese día. La vida en El Legado ha vuelto a la normalidad, o a una nueva normalidad. Fernando fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude y abuso de confianza. Dicen que en la cárcel no lo pasa muy bien. Parece que las deudas con el sapo se cobran de muchas formas, y lavar baños es la menor de sus preocupaciones. Doña Chelo desapareció. Se rumora que vive con una hermana en un pueblo lejano vendiendo tamales para sobrevivir. La reina madre perdió su corona. Y Mónica. Miro por la ventana de mi despacho con una taza de café caliente en la mano. Allá abajo, en el patio de carga, veo a mi hija.
Lleva botas de hule, pantalones de mezclilla y una camisa de trabajo manchada de pulpa de aguacate. Ya no tiene las uñas pintadas ni el pelo de peluquería. Tiene ojeras y las manos ásperas, pero la veo reír. Está bromeando con doña Lupe, la jefa de empaque. Se ve cansada, sí, pero se ve más viva que nunca. Ha aprendido el valor de ganarse el pan. Ha aprendido que el respeto no se hereda, se trabaja. Sigue viviendo en el granero, aunque ya lo arregló un poco. Le puse agua caliente el mes pasado porque tampoco soy un monstruo. Pero no la dejaré volver a la casa grande hasta que yo vea que ha madurado de verdad. A veces por las noches viene al porche y nos sentamos a tomar café en silencio. No hablamos mucho del pasado. Hablamos de la cosecha, del precio del fertilizante, de la lluvia. Ayer me dijo: «Papá, gracias». ¿Por qué?, le pregunté. Por no dejarme caer. Y por enseñarme que la letra pequeña importa. Sonreí. Le di un sorbo a mi café y miré mis árboles cargados de frutos verdes oscuros. Recuperé mi tierra. Recuperé mi dignidad. Y aunque fue por el camino más difícil y doloroso, creo que estoy recuperando a mi hija. No a la niña mimada que firmaba papeles sin leer, sino a la mujer fuerte que lleva mi sangre. La gente piensa que cuando uno envejece se vuelve débil, que somos estorbos fáciles de engañar. Pero se les olvida que los árboles viejos tienen las raíces más profundas y la madera más dura. Intentaron cortarme, intentaron quemarme, pero aquí sigo. Soy Aurelio. Este es mi rancho, y aquí nadie me vuelve a ver la cara de tonto. Si alguna vez piensan en ceder todo lo que tienen en vida, recuerden mi historia. Amen a sus hijos, sí, pero nunca, nunca entreguen el timón de su barco mientras sigan respirando. Porque el capitán solo deja el barco cuando se hunde o cuando llega a puerto, y yo todavía tengo mucha mar por navegar. Fin.